Buenas tardes, bienvenidos a la Cátedra de Psicomotricidad y Neurodesarrollo. Mi nombre es Claudia Zúñez y soy la encargada de enseñanza. Nos acompañan un equipo docente formado por profesionales altamente capacitados, los licenciados Liliana Fernández, Marcelo Scheiker, Estela Mares Cáceres, Nelida Buglione, Viviana Baena y un grupo de ayudantes de cátedra que colaboran con nosotros. Juntos intentaremos transmitirles contenidos académicos y experiencias profesionales respecto a la temática de la materia. Ustedes tienen el cronograma de clases. Este año es muy particular. Ustedes saben que debido a la situación actual mundial, por todos conocidos, debimos planificar este primer cuatrimestre con modalidad virtual y esperemos que el segundo cuatrimestre pueda ser presencial, ya que es muy importante contar con un contacto personalizado y talleres y prácticos para acercarse más a las temáticas planteadas. Este primer cuatrimestre entonces las clases van a ser virtuales con distintas modalidades según cada docente y cada clase. Tenemos nuestras redes para mantenernos comunicados por Facebook, Instagram, mail y el canal de YouTube. Y para mantener un contacto más personal y acompañarlos y evacuar dudas, hemos dividido al grupo de alumnos en comisiones, cada comisión a cargo de un docente y un ayudante. Estas comisiones van a tener reuniones por Zoom cada 15 o 20 días según planificación en día y horario de la cátedra. Se informará con anticipación cuál será la fecha. El día y el horario de la cátedra va a ser siempre respetado para permitirles una organización y que no se superpongan con otras materias o actividades personales de cada uno. Se va a solicitar en el transcurso de este primer cuatrimestre trabajos prácticos sobre algunos temas tratados que serán de carácter obligatorio y darán regularidad al cuatrimestre. El examen parcial está planificado por escrito en el mes de julio, si es que en esa fecha ya se pudo organizar la cursada de manera presencial. El segundo cuatrimestre, si es presencial, va a estar organizado con clases teórico o teórico-prácticas, prácticos en escuelas especiales y en hospitales. Esta planificación es de todos los años. Este año obviamente no tenemos todavía confirmadas los prácticos ni en escuelas ni en hospitales. Lamentablemente no sabemos si van a ser posibles. Y talleres de casos clínicos. En esta primera clase entonces vamos a hacer una introducción para acercarlos a la temática de la psicomotricidad y del neurodesarrollo. Vamos a hacer un poco de historia y a definir algunos conceptos. Todos los conceptos y los temas tratados en esta primera clase van a ser desarrollados en el transcurso del año. Ernst Dupré, ahí por el 1900, fue el primero que comienza a observar y a estudiar la relación de los trastornos motores con los trastornos mentales. Él decía que cuanto más se estudian los trastornos motores en los psicópatas, más se adquiere la convicción de la estrecha relación entre las anomalías psíquicas y las anomalías motrices, como expresión de una solidaridad original y profunda entre el movimiento y pensamiento. Fue el primero en que empezó a acuñar el concepto de que cuerpo y mente son indivisibles, que se influyen directamente, y fue el primero que describió un caso de debilidad motriz determinado por dificultades en el movimiento en personas sin patología neuromotora ni mental. Más adelante lo vamos a ver en el transcurso del año. Y así fue que comienza la historia de la psicomotricidad, que fue creciendo y ampliándose esta disciplina con los aportes de muchos autores y de distintas disciplinas, ya que la psicomotricidad se va a instalar como una nueva disciplina
a partir de aportes de distintas áreas. Henri Vallon se va a preocupar por los orígenes de, el tono y el pensamiento y el papel que tienen las emociones a nivel corporal. Él es un formador de la escuela francesa de la psicomotricidad y, como decíamos recién, le va a asignar al tono una importancia muy marcada en la relación con el otro y en la formación de su propia personalidad. Entonces, vuelve a remarcar y a intensificar la relación entre lo psicológico y lo corporal. Podemos tomar, la psicomotricidad va a tomar también contenidos planteados por Jean Piaget. Ustedes lo van a ver en este primer cuatrimestre en la temática de aprendizaje. Él fue quien planteó la teoría de la epistemología genética. Va a estudiar a sus propios hijos en el desarrollo, plantea que el pensamiento del niño es diferente al del adulto y plantea por primera vez una manera de ampliar y estudiar las etapas del desarrollo cognitivo del niño. Él dice que vienen determinadas genéticamente y que éstas van a depender de la interacción con el medio sociocultural para ir logrando estas pautas del desarrollo. Va a describir periodos y estadios del desarrollo cognitivo, del pensamiento, que vamos a estudiar más adelante. Pero como ven, la psicomotricidad se va a nutrir de distintas áreas. Vygotsky fue otro estudioso del desarrollo y él va a plantear que la inteligencia se va a desarrollar a partir de herramientas psicológicas que el niño va a ir descubriendo en su medio ambiente, en su entorno, dándole gran importancia a la influencia sociocultural. Es una teoría sociocultural. Principalmente remarca la importancia del lenguaje como un gran instrumento de desarrollo cognitivo. De esta manera se van a ir empleando las posibilidades mentales, la memoria, la atención, la concentración, y esta actividad, esta inteligencia que empieza siendo práctica, empieza a ser interiorizada y se va a ir complejizando. Y así va a ir adquiriendo mayor complejidad en su desarrollo general. Marca claramente que la falta, la carencia del estímulo externo va a influir directamente en el nivel de complejidad de pensamiento alcanzado por el niño. Luria es el gran exponente de la neuropsicología. Él comenzó a estudiar el psicoanálisis y de ahí se interioriza por la neurología, uniendo las dos áreas. Es el padre de la neuropsicología actual. Tuvo influencias de Vygotsky, de hecho trabajaron juntos en determinados temas, y él en su estudio empieza a oponerse a la localización cerebral tan clara que se trabajaba en la época. Y él ya no habla de localización cerebral para las funciones y para las lesiones claramente, sino que va a hablar de redes cerebrales, creando así entonces los pilares, las bases para la neuropsicología actual. A partir de sus estudios se determinan también varios test diagnósticos, test neuropsicológicos en la normalidad y en la discapacidad mental. Julián de Ajuriaguerra fue un psiquiatra que también, tomando los trabajos de Vallon, realiza un aporte sumamente importante, no solamente a la psiquiatría, sino a la psicomotricidad y al desarrollo infantil en general. Y él plantea
hace un planteo de un concepto que acuña a él, que es el diálogo tónico, dándole importancia, mayor importancia a este tono emocional que planteaba Vallon y presentando el diálogo tónico como la primera forma de comunicación del bebé, del niño, con el otro, con su madre, con su padre o con quien cumpla la función materna, en el contacto corporal. El diálogo tónico es entonces un intercambio corporal, un intercambio del tono entre el cuerpo del bebé, que es sostenido por el cuerpo de un adulto o quien cumple esta función. Él plantea que a partir de esta primer comunicación se sienta la base de gran parte del desarrollo de este niño, que es sumamente importante. Va a plantear también metodologías de abordaje y él plantea un método de relajación especial para trabajar sobre lo que se llama el fondo tónico, que es el que va a sostener gran parte del desarrollo psicomotor del bebé, del niño, del adolescente y del adulto también, que lo vamos a ver más adelante. Él escribe un manual de psiquiatría infantil donde describe toda esta temática y es de gran ayuda y de gran apoyo para todos los que trabajamos en este área. Entonces vamos a ir al concepto de psicomotricidad. Si bien hay varias definiciones, varios conceptos, es una disciplina relativamente nueva, entonces vamos a describir la definición del primer Congreso de Psicomotricidad de Alemania, que se realizó en 1996. Dice entonces que, basado en una visión global de la persona, el término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. Fíjense que está haciendo referencia a las distintas áreas cognitivas, el pensamiento, emocionales, la estructuración psíquica, simbólico, tiene que ver con la inteligencia también, y el desarrollo sensoriomotor, todo el área motora y sensorial también, o sea, es un enfoque sumamente amplio e integral del sujeto. Entonces, la psicomotricidad así definida desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción, se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, titulación y perfeccionamiento profesional y constituir cada vez más el objeto de investigación científica. Entonces está planteando que la psicomotricidad es sumamente importante para el desarrollo de todo el desarrollo integral de la persona, desarrollo armónico, dice, ¿no es cierto?, de la personalidad. Y va a plantear también que la intervención de la psicomotricidad es necesaria en distintos ámbitos, que luego vamos a ver un poquito más, ya sea en preventivo, en tratamiento, intervención, en patologías, en terapéutica y en distintas edades. El rango etario es muy amplio y termina sugiriendo, proponiendo que es necesario seguir investigando en el tema y ampliando distintos conceptos, ya que la psicomotricidad es una disciplina relativamente joven, relativamente nueva, donde hay mucho campo para investigar y para accionar. En todos los casos escuchamos que decía que la psicomotricidad es una forma de ser y de estar en el mundo, que no es posible explicar este movimiento solamente con un enfoque anatómico y mecanicista del cuerpo, porque estamos cubriendo un problema cuando se estudia solamente
los huesos, las articulaciones, los músculos, digamos, con un enfoque únicamente biomecánico, y hace falta entonces relacionar el significado del movimiento como un comportamiento en relación consciente o inconsciente del sujeto en su situación circunstancial. Van a ver que varias veces se habla de situación circunstancial o circunstancia del sujeto, que quiere decir que es el sujeto en relación al entorno, al otro, al medio sociocultural. Siempre el movimiento va a ser una expresión de la existencia. El movimiento con un significado, consciente o inconsciente. Entonces, para resumir, decimos que la psicomotricidad es una disciplina que va a plantear un enfoque integral, biopsicosocial, del sujeto con su entorno. Este término biopsicosocial lo vamos a ver, lo van a ver planteado en casi toda la materia, en el desarrollo del año. Siempre tenemos que tener en cuenta que el concepto cuerpo-psiquis, cuerpo-mente, es una unidad que consideramos que es indivisible. El movimiento es una forma de ser, una forma de estar en el mundo y que tiene un enfoque preventivo y terapéutico. No siempre hace falta que la persona a la cual va dirigido el enfoque psicomotor o la intervención psicomotriz presente una patología. Vamos a ver que en la historia de la psicomotricidad hubieron algunas escuelas, solamente acá vamos a plantear las escuelas más clásicas, con el desarrollo, con la historia más actual de la psicomotricidad, fueron formándose distintas tendencias. Acá solamente planteamos las más clásicas. Una de ellas es la escuela normativa, que tiene que ver con un modelo más médico, más fisiologista, al que adhirieron a Guerra, Piqui Ballard, Subirán, de Fontaine, y dicen que el trabajo de la educación psicomotriz se va a proponer como meta una reeducación o una reconstrucción de las funciones psicomotoras que debieron ser adquiridas y no se adquirieron. Entonces, para tal objetivo hace falta hacer un buen diagnóstico psicomotor para ver cuáles son los objetivos del tratamiento. Va a plantear evaluar el perfil psicomotor. Hay otra escuela que pone más acento en lo psíquico y dice que no solamente lo sustenta lo fisiológico, ni el pensamiento, ni el cognitivo, sino que también da mayor importancia a los aspectos inconscientes y primitivos del desarrollo de la psiquis, del desarrollo de la personalidad. Estos exponentes, los más destacados, fueron Lapierre y Couturier, que son los que proponen, le dan un nombre a este tipo de psicomotricidad, que ustedes lo pueden encontrar definido de esta manera en alguna bibliografía, que es la psicomotricidad relacional y vivenciada. Esta corriente va a estar basada en la educación vivenciada, que utiliza el movimiento como una forma de aprendizaje. Los exponentes ya los planteamos, van a ver que hay bastante descrito sobre, escrito por estos autores, por Lapierre y Couturier, y van a presentar un modelo de psicomotricidad donde los trastornos psicomotores, ellos plantean que pueden ser signos, consecuencias de un origen psíquico, más afectivo, más emocional, en relación con el otro y con el entorno. Entonces, el punto de partida es desde lo que está pudiendo hacer esta persona y un acompañamiento hacia el desarrollo psicomotor de una manera más
libre, menos pautada, y no van a plantear, digamos, rechazan esta escuela muy con conceptos bien arraigados, van a rechazar lo que son los estudios diagnósticos de la psicomotricidad. Estas son dos propuestas muy clásicas. No significa que se trabaje desde una o desde la otra, se van tomando cosas de distintas escuelas, como en la mayoría de los enfoques terapéuticos. Estas escuelas van a plantear entonces también tres maneras de intervención, tres modalidades. Una es la educación psicomotriz, que va a estar planteada para personas que no presentan patologías, sino que presentan incomodidad en la funcionalidad de su cuerpo. No se sienten satisfechos con la funcionalidad, con el rendimiento de su cuerpo o con la relación con su propio cuerpo. La reeducación psicomotriz, que estaría dirigida a personas con retrasos en el desarrollo o deficiencia mental, es la intervención que se plantea en las escuelas de educación especial. Y la terapia psicomotriz, que estaría dirigida a pacientes severos, especialmente con severos trastornos en la personalidad. Estos son modelos de intervención clásicos, fueron cambiando, van cambiando, y en general uno no se plantea en la planificación de intervención cuál de los tres voy a plantear, sino que se plantean objetivos y herramientas en función de cada sujeto, que es lo más importante, que es lo que tenemos que considerar. ¿A qué población está dirigida entonces la intervención psicomotriz? Dijimos que el rango etario es amplio: bebés, niños, adolescentes, adultos o adultos mayores, gerontes, con o sin patología, con trastornos en el desarrollo, con o sin discapacidad mental, motora, sensorial o psíquica. En pacientes con discapacidad, más allá del enfoque psicomotor, necesitamos formación en el área afectada de este paciente. Si el paciente presenta un trastorno neuromotor severo, una lesión neuromotora severa, necesitamos las herramientas de la psicomotricidad, que es el enfoque integral con el que nosotros abordamos a todo tipo de pacientes, y además necesitamos formación en neurodesarrollo o en terapias del neurodesarrollo para complementar el tratamiento. ¿En qué ámbitos podemos realizar la intervención psicomotriz? Es sumamente amplio dependiendo de la población a la que vamos a tratar. En hospitales, en centros de estimulación temprana, consultorios particulares, escuelas especiales, centros educativos terapéuticos, centro de día, centro de rehabilitación o en casos de pacientes severos en domicilio. Estos distintos ámbitos los vamos a desarrollar en el transcurso del año en los distintos temas. Muy bien, vamos a ver entonces a qué nos referimos cuando hablamos de neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso dinámico de la interacción entre el organismo y el medio, que va a dar como resultado la maduración orgánica, en este caso la maduración cerebral, orgánico y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y de la estructuración de la personalidad. Van a tener una clase especial de plasticidad neuronal, de neurodesarrollo, pero recuerden que el neurodesarrollo tiene que ver con la proliferación celular de células nerviosas y básicamente con la mielinización, que es lo que va a dar la posibilidad de ir complejizando las funciones y así alcanzar el máximo rendimiento. ¿Qué factores van a actuar sobre el desarrollo?
Como ya lo venimos planteando, son los factores biológicos, endógenos y exógenos, planteados por la genética y por los factores exógenos preperi y postnatales, pero también los factores ambientales. Fíjense que en todos los aspectos estamos incluyendo estas dos grandes áreas, digamos, lo endógeno de cada individuo, en este caso los factores genéticos y epigenéticos, y los factores exógenos y el medio ambiente. Siempre el medio ambiente es súper importante por la estimulación que va a brindar a esta persona. Gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento tiene que ver con hiperplasia e hipertrofia celular, con el crecimiento en tamaño y en cantidad de las células, y puede ser medible en la talla y en el peso, por ejemplo. En cambio, el desarrollo tiene que ver con la maduración de todos los órganos, en este caso del sistema nervioso. Con la mielinización tiene que ver esta maduración, como decíamos recién, con la complejización de las funciones y la posibilidad de ir dando lugar desde los aspectos más primitivos a los más complejos en el desarrollo de las distintas funciones. Vamos a ver muy poquito con respecto a lo que es el concepto de aprendizaje. Este tema también lo vamos a ver muy ampliado en 2 o 3 teóricos ahora en el primer cuatrimestre, y lo vamos a plantear desde distintos autores. Ahora solamente vamos a hacer una introducción a lo que es el concepto de aprendizaje. El aprendizaje lo podemos definir entonces como un proceso de cambio. Este cambio tiene que ser relativamente duradero, tiene que ser relativamente permanente para que sea considerado aprendizaje. Un cambio que tiene que manifestarse en el comportamiento de esta persona en función del área que fue aprendida, del área que fue asimilada y que fue incorporada. Esta incorporación se va a hacer a partir de la experiencia. Se plantean distintos modelos que van a permitir la experiencia. Los básicos planteados por los distintos autores son la instrucción, o sea, el brindar, el ofrecer distintos modos de conocimiento a esta persona, la práctica, que esta persona pueda practicar sobre lo ofrecido, la imitación, que pueda practicarlo en función de ver al otro, y la observación. De esta manera, este aprendizaje va a ser interiorizado, va a ser incorporado y asimilado a los conocimientos previos de esta persona y se van a adaptar a esta base de conocimientos previos. Esto lo vamos a desarrollar ampliamente cuando veamos Piaget y las distintas etapas en el desarrollo cognitivo, pero sepamos que tiene que ser interiorizado el aprendizaje, si no, no se considera aprendizaje, sino es un conocimiento momentáneo. Por eso el planteo es que tiene que ser duradero en el tiempo, relativamente permanente e incorporado al bagaje de conocimiento previo con el que contamos cada uno. Esto claramente va a tener que ver mucho con la edad de la persona, con la formación previa y con el tipo de aprendizaje que querramos emitir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Hasta acá una introducción de los conceptos más importantes
que vamos a trabajar durante todo el año. Claramente queremos que puedan ustedes razonar y entender a qué nos referimos cuando hablamos de psicomotricidad, a este enfoque integral de abordaje, de intervención, de observación, que lo vamos a plantear como una mirada integral en todo tipo de intervención, con todo tipo de personas de distintas edades, con o sin patología. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de neurodesarrollo? Las diferencias entre un aspecto y el otro y las posibilidades de convivencia entre los dos enfoques, el enfoque psicomotor y el neurodesarrollo. Estos temas los vamos a ir desarrollando en el transcurso del año. Queremos que tengan en cuenta que no vamos a hablar de movimiento ni de neurología separado del resto, que siempre vamos a considerar todas las áreas de desarrollo, el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psíquico, emocional y el efecto de todo el contexto en esta persona y la influencia que va a dar en el desarrollo de la personalidad. Bueno, gracias por escuchar. Esperamos que se puedan entender los conceptos. Estamos abiertos a todo tipo de consulta, de duda, de intercambio, que es de la única manera en que nosotros podemos saber si para ustedes fue útil y suficiente este tipo de comunicación que vamos a tener que mantener en este primer cuatrimestre. Esperamos entonces su respuesta, intercambio a través de Facebook, de Instagram, de mail, a través de canalizar las dudas por su tutor. Esta tarde vamos a estar entonces en vivo en Instagram para intercambiar opiniones y evacuar dudas dentro de lo posible. Entendemos que es una materia muy diferente a las que vienen trabajando y estudiando en todos estos años de carrera, ya que ofrece la posibilidad de incorporar otros conceptos que tal vez no son tan trabajados en el desarrollo de la carrera hasta ahora, pero sí nos resulta sumamente importante que traten de incorporarlos desde ahora. Siempre vamos a hablar desde este enfoque integral de la persona. Estamos entonces en contacto y nos estamos viendo más tarde. Gracias por escuchar. Les deseamos, todo el equipo docente, les deseamos que tengan un excelente año y deseamos que podamos mantener una comunicación fluida y posteriormente clases presenciales, otra vez para poder realizar lo que son los trabajos prácticos, que es lo que más acerca al conocimiento, ya que son, vuelvo a insistir, conceptos, temas que no son tan tratados en nuestra formación. Quedamos entonces en contacto. Muchas gracias, nos estamos viendo.